Con tantos mandamientos que tenemos, podríamos preguntar, Señor, ayúdanos, danos un resumen. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el fundamental? Que ese sí tenemos que respetar de todas maneras. Acompáñame en este videoblog. Algunos creen que de los 10 mandamientos, los fundamentales son 2. No matarás y no robarás. ¿Cuántas veces oyes que la gente dice, no, es que yo soy una buena persona porque no mato y porque no robo? Pero no es así, eso no te convierte en una buena persona. Más bien, esos mandamientos son lo mínimo que necesitas para poder vivir en sociedad. Porque si matas y robas, eres un antisocial. Hoy a Jesús le van a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? Pero él, en su respuesta, va a señalar otros 2 mandamientos, que son los más importantes, que son los que nos vuelven buenos cristianos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Mejor evalúate a la luz de estos 2 mandamientos. Es mucho más interesante hacerlo así y más exigente también. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Con cuánto amor vives con el prójimo? Y nos podríamos preguntar, ¿por qué es tan importante amar a Dios sobre todas las cosas? ¿No es acaso muy egocéntrico que Dios nos diga, sí, a mí me tienen que amar primero y mucho más que a todos los demás? ¿Qué clase de ejemplo de humildad y de pensar en el otro Dios nos da? Bueno, lo que ocurre es que Dios no es un egocéntrico, Él sí es el centro, es el principio y el fin de todo. Y además, Dios no gana nada con que nosotros lo amemos. Los que ganamos somos nosotros. Cuando amamos a Dios sobre todo, nuestro corazón crece y se ensancha. Y podemos amar con un amor más grande todavía a los demás. El amor a Dios no está en competencia con otros amores, más bien al revés, está a favor de otros amores. Porque cuando Dios entra en ti, hace una revolución que va sacando lo mejor que hay en ti. Por eso, en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas. Y a continuación nos va a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús que ese segundo mandamiento es semejante al primero. Y es que el amor a Dios no es un amor de telenovela, sino que tiene que ser un amor concreto, un amor que se tiene que manifestar con los demás, porque somos imagen de Dios. No puedo decir que amo a Dios, pero detesto a mi hermano que es su imagen. Algunos prefieren buscar a Dios en la naturaleza o en un paisaje muy bonito, y eso está muy bien, porque ahí claro que está Dios. Pero ¿sabes dónde está mucho más presente? En el hermano que tienes a tu lado, en el que te necesita. Por eso nadie te va a creer si tú dices que eres una persona muy religiosa y que amas mucho a Dios, si luego te olvidas de los demás. Porque en el amor al prójimo, el amor a Dios se hace creíble, se hace concreto. Y me atrevería a decir que hay un tercer amor del que habla Jesús en este mandamiento, y es el amor a uno mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, nos dice Jesús. Hoy en día es muy común oír hablar del amor a uno mismo como algo que es súper importante. ¿Cuántas veces se oyen cosas como, es que tú eres lo más importante? Tienes que ponerte en primer lugar. Aprende a ser un poco más egoísta. No hay nada más importante que tú mismo. Y es que definitivamente es muy cierto. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. A veces no es tan fácil. Es importantísimo. Es imposible despreciarse a uno mismo sin despreciar a Dios, de quien somos imagen. Un extremo terrible sería no amarse a uno mismo. Pero creo que otro extremo negativo sería amarse tanto así
que el otro, que mi hermano, quede en un segundo plano. Porque la felicidad no está solamente en el amor a mí mismo, sino que también está en saber amar a los demás. Está en este recto equilibrio que tenemos que tener en nuestra vida. Queridos amigos, que el amor a Dios nos ayude a descubrir el valor infinito que tenemos cada uno de nosotros. Y así, amando a Dios sobre todas las cosas, aprendamos también a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Soy el Padre Juan José Paniagua y que Dios te bendiga.